Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor y esto es Aprende Entrenando y hoy vamos a hablar de un entrenador argentino muy importante en esta última década y vamos a ver por qué razón es así. Hoy vamos a hablar del Tata Martino. Vamos a verlo. Bien, nos vamos a Rosario, a la provincia de Santa Fe. Y ahí es donde nace el Tata Martino. Y para saber qué ocurre ahí, tenemos que irnos a la rivalidad que hay entre dos clubes, Newell's Old Boys y Rosario Central. Y cuando hablas de Rosario, hablas de fútbol, respiras, vives fútbol. ¿Por qué? Porque allí nacieron grandes futbolistas argentinos de la historia. Entre ellos Jorge Valdano, Pochettino, Messi, jugadores que han marcado y siguen marcando una historia importantísima en el fútbol argentino. Al nacer en la ciudad más futbolera de Argentina, el Tata ve y vive fútbol continuamente. Y además eso le ayuda su tío, Rinaldo Martino, que fue futbolista. Y fue futbolista en clubes tan importantes como Sao Paulo, en clubes tan importantes como la Juventus. Dejó una gran marca en la trayectoria del Tata. Y eso le hace empezar a vivir el fútbol de otra manera. A los 10 años, solo con 10 años, entra en la cantera de Newell's Old Boys y empieza a jugar y a destacar como mediocentro. Era un jugador con buen toque, con buen pase, con buena visión de juego. Y eso le hace empezar a escalar indefinidamente las escaleras para llegar al primer equipo. El Tata Martino hizo su debut con tan solo 17 años, ante un rival como fue Platense. La trayectoria del Tata se mantuvo prácticamente durante toda su carrera en el club de sus amores, en Newell's, pero hay diferentes etapas en las que logró salir de allí para poder intentar crecer por otro lado. Vamos a verlas. La primera etapa dura una década, de 1980 a 1990, y es la etapa probablemente más larga. La segunda etapa, de 1991 a 1994, le permite haber experimentado ese crecimiento al lado de uno de los entrenadores que sería su referente. Ya veremos ahora cuándo. Y finalmente la última etapa en 1995 a 1996, que sería el periodo más corto en el que volvió a Newell's. Bien, vamos a intentar entender la grandeza del Tata Martino para la historia de Newell's Old Boys. Cuando Marcelo Bielsa llega a Newell's, el Tata Martino estaba considerado uno de los jugadores con poco esfuerzo, que corría poco, que no tenía esa capacidad de derroche. Y cuando vio las estrategias de Bielsa, entendió que tenía que correr. ¿Eso qué provocó? Que siendo el jugador más importante del equipo y derrochando su esfuerzo, derrochando el trabajo en el centro del campo de Newell's, contagió a todo el equipo y convirtió a Newell's en un equipo luchador y en un equipo campeón. Gerardo Martino se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de Newell's. Lógicamente, tras jugar 505 partidos y marcar más de 35 goles, su nombre quedó marcado para la historia del club. Además, incluso durante unos meses estuvo compartiendo vestuario con un tal Diego Armando Maradona, que en ese momento empezaba a destacar. Bueno, como ya hemos nombrado anteriormente, tuvo dos etapas en las que salió. La primera etapa fue para jugar unos meses en España, en el Tenerife, pero su trayectoria allí no tuvo mucho recorrido y simplemente no cuajó, no le fue bien. Y tuvo que volver otra vez a Newell's. Y la segunda etapa en la que toma una salida es porque tiene diferencias con los directivos de Newell's y decide salir. Hay un dato característico en la historia del Tata Martino y es probablemente el día de su retirada, y es que en torno a 1995 se le hace un partido homenaje y en el descanso de ese partido hay un niño de 8 años que empieza a hacer juegos con el balón, y ese niño era Messi. Una vez que decidió retirarse, él tenía muy claro qué quería hacer. Quería ser entrenador de fútbol, quería mostrar su juego de toque, quería implantar su actitud, su liderazgo en los equipos en los que entrenase. Pero en Argentina en los años 90 se vivía cierta inestabilidad con los entrenadores. No se les prestaba demasiada atención, no se les tenía en demasiada estima, había demasiada volatilidad entre los entrenadores y los clubes no mantenían y no confiaban demasiado en los entrenadores en ese momento. Con esa idea en la cabeza y con ese contexto que estaban ahora mismo en Argentina, decide empezar en clubes de segunda división. Decide, y es la oportunidad que le sale en ese momento. Y pese a no tener demasiado éxito, sí se le empieza a considerar como el pequeño Bielsa, como el entrenador que iba a ser capaz de darle una vuelta también otra vez al fútbol, una vuelta más. Y por eso le apodaban el pequeño Bielsa. Y en 2002 le llega una oportunidad que muchos rechazarían para ir a entrenar a Paraguay, al Club Libertad. Era un club que quería volver a renovarse. Había estado hace 2 años solamente en segunda división y quería empezar a sacar jugadores de la cantera, quería empezar a hacerse importante dentro del fútbol paraguay. Y nada más llegar consiguió
varios títulos, 2 títulos. ¿Eso qué le permitió? Que tuviese muchas ofertas de diferentes clubes de Paraguay, entre ellos uno de los grandes, Cerro Porteño. Bueno, tras varias idas y venidas de Paraguay a Argentina, Cerro Porteño, vuelta a Argentina, vuelta a Libertad, decide aceptar una oferta de la selección paraguaya y se convierte en el entrenador de la selección. Cuando finaliza la Copa América del 2011 recibe una oferta importante de la selección colombiana, pero él decide rechazarla porque tiene la ilusión de entrenar al club de sus amores, a Newell's. Su paso por Newell's no solo lo hizo salvarlos del descenso, que estaban en ese momento en una situación complicada, sino que además consiguió ganar el torneo Clausura. Y eso le valió para recibir una oferta muy importante de un club español, del FC Barcelona. La trayectoria del Tata Martino no fue muy destacable en el FC Barcelona. Venía de intentar sustituir una época muy importante, el año de máximos éxitos del FC Barcelona con Guardiola. ¿Y qué ocurrió? Que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura probablemente todo el club, no estuvo a la altura probablemente los jugadores que estaban en un periodo de renovación. Y en ese momento se alinean todos los astros para que se le ofrezca la posibilidad al año siguiente de entrenar a la selección argentina. 2 años en la selección y haber llegado a varias finales a las 2 finales de la Copa América, el Tata no logra consagrarse como entrenador en ese puesto y tiene que salir. Entre 2016 y 2018, el Tata Martino es entrenador del Atlanta United, de la MLS. En el año 2018 consigue además el campeonato estadounidense. Y es ahora mismo, cuando estamos grabando este vídeo, que es entrenador de la selección mexicana. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a ver qué podemos extraer de enseñanzas del Tata Martino. Bien, la primera de ellas es que es un entrenador analítico, es un entrenador que observa, es un entrenador muy al estilo Bielsa. Es un entrenador muy metódico, en el que no quiere que se le escape ningún punto para poder tener en cuenta el partido del fin de semana. La segunda característica es carácter y empatía. Tiene mucho carácter y además tiene mucha empatía con el jugador. Por lo tanto, se ve en la capacidad de poder exigir y además de saber hacerlo, porque no solo es exigir, sino saber manejar al jugador para que esa exigencia la lleve a cabo sin ningún tipo de dudas. Y la tercera es su capacidad de adaptación. Ya se ha visto en numerosas ocasiones que ha sido capaz de cambiar los sistemas de juego, de adaptarse al rival, de adaptar a su equipo a la situación y al contexto del partido. Eso le hace ser un entrenador muy importante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao.